de hoy nos acompaña el doctor Armando Hernández Cruz. Él es especialista en Derecho Constitucional, tiene doctorado en Derecho y en Ciencias Políticas por la UNAM y, bueno, actualmente es profesor investigador de aquí, de la División de Estudios Jurídicos. El tema que va a tratar el día de hoy es la nueva reforma judicial y su impacto en el nearshoring. Entonces, creo que va a ser una conversación bastante nutritiva. Esperemos que así sea para todos ustedes. Les agradezco mucho su presencia y, bueno, bienvenido, doctor, y lo dejo con el micrófono. Adelante. Muchas gracias. Buen día. Un gusto saludarles a todas y todos, a los que están presentes y a quienes también siguen la transmisión. En este momento, pues dentro de las actividades que realiza este Centro Público de Investigación, el CIDE, abordaremos el posible impacto de la reforma judicial en el nearshoring. Esta reforma ha generado mucho interés, ha generado mucha atención. Nunca recuerdo yo que en este país se haya preocupado tanto la gente por los temas de carácter judicial, y eso me parece que es ya un logro, el voltear a ver, que la gente se preocupe, voltear a ver qué es lo que está pasando con el sistema de justicia, cómo funciona, de qué se trata, cómo está integrado el Poder Judicial de la Federación. Son novedades que ahora se ponen en la mesa de discusión pública y que también entre los inversores y las empresas que operan en el país pues ha despertado interés, sobre todo por temas de seguridad jurídica, la importancia que tiene en el ámbito económico que quienes invierten recursos en la producción y en modelo empresarial puedan tener certeza de la protección de sus derechos, el patrimonio y la seguridad y certeza de propiedad intelectual y otros aspectos importantes para el desarrollo de este tipo de actividades. Entonces, al principio se había despertado una enorme especulación de qué es lo que va a pasar o qué es lo que podría pasar. Creo que si analizamos con detalle qué es lo que se propone, ya está la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación desde el 15 de septiembre pasado. Entonces, yo creo que ya es más probable que se pueda revisar en qué consisten los cambios y cuáles puedan ser sus posibles impactos de una manera un poco más objetiva y menos solamente discursiva e ideológica. Ese es mi planteamiento, mi punto de vista. Entonces, la pregunta central es cómo afectará o cómo podrá afectar esta reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, a la figura del nearshoring en México. Esta figura se refiere a la contratación de servicios externos en países cercanos y ha sido una estrategia clave para las empresas de Estados Unidos y Europa que buscan reducir costos y mejorar su eficiencia. Nuestro país se ha convertido en un destino atractivo para distintas empresas que buscan relocalizar sus operaciones debido a la cercanía que tiene estratégicamente con nuestro país, con Estados Unidos, perdón, la frontera con Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo. Además, pues tenemos la otra situación, que es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, el TEMEC, es también otra importante cuestión que hace facilita el comercio entre México y Estados Unidos y hace más atractivo para diversos inversionistas esta figura del nearshoring. Ahora, mi premisa, mi hipótesis es que el impacto que pueda tener la reforma judicial, hay que buscar cómo se puede conducir hacia un impacto positivo. Es decir, eventualmente podemos tener dos hipótesis en este momento. El impacto de la reforma judicial va a ser negativo y el impacto de la reforma judicial va a ser positivo. ¿De qué va a depender? No solo de la visión que tengamos, cómo lo queramos ver, si lo queremos ver con ojos pesimistas o optimistas, no. Va a depender de lo que se haga para echar a andar la reforma, para aplicar los contenidos de esta reforma. De eso va a depender. Y no solo es por la figura del nearshoring o el impacto que pueda tener en general en la economía, sino el impacto que pueda tener en la sociedad, un aspecto mucho más amplio, todos aquellos impactos que pueda tener en la sociedad. Mi premisa es, no puedo afirmar en este momento que el impacto es positivo o negativo, pero puedo establecer cuáles son las consideraciones que me parecen relevantes y que también espero que para allá se conduzca la reforma para lograr que el impacto sea positivo, porque además es lo que se busca. Finalmente es lo deseable. La reforma tiene un objetivo, tiene una intención expresada en la exposición de motivos de la iniciativa que presentó el entonces presidente López Obrador el 5 de febrero de este año, y ahí están plasmados los objetivos. ¿Se alcanzarán o no se alcanzarán? Pues se tiene que transitar para allá. Eso es lo que se debe buscar. No comparto las especulaciones que
dan por hecho que va a pasar una u otra cosa, sino tenemos que tener la expectativa de qué se requiere, qué se necesita, cuál es el enfoque necesario para que esta reforma sea útil para lo que se pide, una transformación del Poder Judicial. El contexto es que hoy en día el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de las entidades federativas, porque la reforma abarca a todos los poderes judiciales, al nacional y a los subnacionales, a los de las entidades federativas. La intención de transformar al Poder Judicial es sacudir una estructura elitista, vieja, anquilosada, un modelo individualista de justicia en el que hay ganadores y perdedores, unas personas promueven y normalmente quien tiene más dinero, quien tiene más recursos, tiene acceso a una, pues, administración de justicia, entre comillas, por así decirlo, que es una función de Estado. El artículo 17 de la Constitución establece el derecho humano de acceso a la justicia, la obligación del Estado de contar con toda una infraestructura, un sistema de justicia al cual puedan acceder libremente todas las personas para hacer eficaz el derecho de tutela judicial efectiva de nuestros derechos. Y lograr eso requiere que el aparato de justicia esté organizado de una manera simple, expedita, que pueda permitir que cuando se presenta un juicio haya una solución que sea lo más cercano posible a resolver el conflicto. En mi opinión, y como abogado, como operador del sistema jurídico, como litigante, lo que yo he observado es que los procesos judiciales están estancados, están atorados. Por ejemplo, el juicio de amparo, que es el mecanismo creado del cual están orgullosos los constitucionalistas mexicanos, todos los abogados, para la defensa de los derechos humanos, en realidad es un mecanismo caro, inaccesible. A las personas cuyos derechos han sido vulnerados les queda muy lejos la posibilidad de ir a contratar un abogado, un especialista. Además, no cualquier abogado puede litigar un amparo, se tiene que ser un abogado especializado en la materia, y los abogados especializados, como los médicos y como cualquier otra profesión, cobran más caro. Y la gran desventaja, además de lo caro del modelo del juicio de amparo, es que se ha transformado en la práctica, en la realidad cotidiana, en un laberinto de tecnicismos. Lo que hacen los órganos del Poder Judicial, los juzgados de distrito, los tribunales de circuito, la propia Suprema Corte de Justicia, es que tienen expedientes y expedientes en materia de amparo que tardan mucho tiempo en resolver. Y luego de meses o quizá hasta años, terminan con una sentencia de sobreseimiento, que significa dar por terminado el juicio sin entrar al estudio de fondo. Esto es muy frecuente, el porcentaje de sobreseimientos en el juicio de amparo es elevadísimo. Son más los asuntos que se resuelven, que se concluyen sin una solución al problema, que aquellos en los que verdaderamente se obtiene el amparo y protección de la justicia federal. Fíjense, de un 100% de juicios de amparo que entran al año, una gran cantidad, una gran proporción se resuelven por sobreseimiento, en muchos otros se niega el amparo, en algunos cuantos se concede el amparo para efectos, que simplemente tiene como fin que la autoridad vuelva a emitir el acto reclamado, y son muy pocos los casos en los que se concede un amparo liso y llano que resuelve verdaderamente el problema. Entonces, en mi opinión, el Poder Judicial de la Federación, sus instalaciones hoy en día son tan inaccesibles como lo es la justicia federal. Acceder a una sentencia protectora de amparo, que se lee muy bonito en el papel, la justicia de la Unión ampara y protege. Eso, acceder a eso, el acceso real y efectivo a la justicia, es tan difícil como acceder a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación. Llegar a la Suprema Corte, tratar de entrar a la Suprema Corte es imposible. A los tribunales de circuito, a los juzgados de distrito, el acceso es restringido. Solo abogados registrados con su cédula, que tengan alguna cita, alguna audiencia. No es un espacio donde las personas puedan observar qué es lo que sucede para hacer un estudio, un análisis, una cercanía, un conocimiento
general de qué es lo que pasa en esas instancias que son parte del modelo fundamental del Estado, una tarea primordial del Estado de Derecho, uno de los tres grandes rubros del poder ejecutivo, legislativo, judicial, pero no ha sido tradicionalmente un área de interés. Solamente quien tiene un problema y necesita ir a buscar justicia, pues trata de acceder a estos espacios. Y tenemos una Suprema Corte de Justicia, además, no de legalidad. O sea, la gente no pide estricta aplicación de la ley. La expectativa social es más alta, más elevada. Lo que se busca es justicia. Es lo que las personas pretenden y buscan cuando presentan sus demandas. Y se ha reducido mucho la justicia a la estricta aplicación de la ley, por un lado, o luego se ha contaminado también con este nuevo modelo de activismo judicial. Es decir, el juez dictando política pública, sustituyendo o subrogándose en la función del ejecutivo o del legislativo, o los jueces o se limitan a decir esto es lo que dice la ley y yo me atengo y solamente hago lo que la ley me ordena, un juez legalista, un juez, digamos, muy reducido, o se van al otro extremo del activismo judicial y a veces se ponen muy creativos a hacer más allá de lo que realmente pueden hacer. Por supuesto que desde mi punto de vista los extremos no son recomendables. Lo ideal es llegar a un punto medio. Entonces, ¿qué es lo que busca esta reforma? Superar algunos desafíos, esta lejanía del Poder Judicial con la sociedad. Se ha utilizado el término democratizar al Poder Judicial. A mí no me parece que sea el más adecuado. Y también ahorita se entiende únicamente por democratizar al Poder Judicial el hecho de que este procedimiento plantea la elección popular de los operadores del sistema de justicia, jueces, magistrados y ministros. Pero para mí esto tampoco significa democratizar. Aunque los elijamos por voto popular, si el Poder Judicial sigue siendo un espacio elitizado, inaccesible, lejano a las personas, no va a cambiar. Es decir, el cambio puede generar una perspectiva de mayor cercanía, pero no necesariamente lo va a hacer. Eso es una segunda parte, la implementación del nuevo modelo de justicia. Y sí creo que es deseable realmente que haya esta deselitización del Poder Judicial. Uno de los aspectos que contiene la reforma tiene que ver con las remuneraciones al personal del Poder Judicial de la Federación. Se utiliza mucho el término austeridad, que a mí tampoco me convence mucho. Creo que el término en materia económica es optimización. El propio artículo 134 de la Constitución habla de la optimización en el ejercicio de recursos públicos. O sea, básicamente es hacer más con menos, con los estrictamente recursos necesarios, lograr mejores resultados. Entonces, si decimos se trata de bajar los sueldos de los funcionarios judiciales, pues a lo mejor no se entiende por qué, ¿no? Y hay quien ha dicho, no, es que los funcionarios judiciales deben tener sueldos altos para evitar corrupción. Y hay sueldos altos, pero no se ha evitado la corrupción. No se trata, desde mi punto de vista, simplemente de bajar salarios. No, creo que no es eso, aunque es parte de la consideración de austeridad. A mí me parece que se trata de romper la burbuja, de bajar las élites al nivel común, hablar un lenguaje común, que el lenguaje judicial sea un lenguaje común con la sociedad, quitarle los tecnicismos jurídicos, el metalenguaje incomprensible, inaccesible, con términos que muchas veces se utilizan para darle formalidad o seriedad a los instrumentos jurídicos, pero que no son necesarios, que igual se pueden entender transitando con un lenguaje común para la sociedad. Y entonces el tema de los salarios y remuneraciones del personal operativo del Poder Judicial y de los titulares de los órganos de justicia, es una cuestión de romper una burbuja, de quitar una élite
y de sustituirla por un conjunto de especialistas abogados que puedan tener una mayor cercanía con la gente y un distinto nivel de comunicación, que se bajen del trono y puedan platicar, conversar o dialogar a través de las sentencias con la sociedad en general o con los interesados en la defensa de sus derechos. La reforma va a cambiar el sistema de justicia desde la construcción de los instrumentos jurídicos básicos como contratos, como requerimientos, como instrumentos que ya estaban construidos, y los procesos judiciales también están en marcha, que se acabarán con la manera en que se ha venido trabajando, pero que irán poco a poco, paulatinamente, siendo sustituidos por nuevos procedimientos. Una de las características de la reforma, o sea, se ha hablado, casi todo el mundo concentra la reforma al sistema de justicia en la elección popular de jueces, magistrados y ministros, que es muy discutible y que es un tema que llama la atención y que impacta, sí, no lo dudo. Pero hay otras cosas que contiene la reforma y es algo que también me gustaría explicar. Por ejemplo, la celeridad de ciertos procesos. El artículo 17 fue reformado en esta ocasión también para buscar que los procesos judiciales en ciertas materias tengan plazos específicos. Por ejemplo, en materia fiscal, cuando hay algunos deudores fiscales, grandes contribuyentes, muchos despachos, que además cobran carísimo de abogados, logran que los procedimientos judiciales se hagan eternos para evitar las cargas fiscales o el cumplimiento de este tipo de obligaciones. Entonces se plantea que este tipo de procedimientos no duren más de 6 meses, de tal manera que esto permita también una mayor certeza y un impacto favorable en la economía nacional y en la recaudación fiscal. Este aspecto ha pasado desapercibido. No he escuchado, no he leído opiniones en medios de comunicación respecto a esto, que considero que puede representar una ventaja para el sistema económico y financiero del país. Creo que también va a ser muy necesaria la capacitación de los nuevos miembros del Poder Judicial, pero también de la sociedad, de los sectores empresariales, que puedan conocer en qué consiste la reforma, cuáles serán sus impactos. Ya incluso se presentó una iniciativa de reforma a la ley orgánica del Poder Judicial para tratar de aterrizar estos conceptos, estos principios constitucionales a niveles de leyes secundarias. A pesar de los desafíos que representa la reforma judicial, también puede ser un área de oportunidad para que México se posicione con un liderazgo en el nearshoring en América Latina, porque también podría eventualmente ayudar a mejorar la competitividad en el país y atraer más inversión extranjera. Es importante que la sociedad y el sector empresarial estén preparados para adaptarse a distintos cambios y aprovechar las oportunidades que se van a presentar ahora. Y también es necesario que la sociedad, el sector empresarial, los políticos o los actores políticos tomadores de decisiones trabajen juntos para asegurar que esta reforma realmente beneficie a todas las partes involucradas, con una visión clara, una implementación efectiva, una tutela judicial de los derechos humanos que favorezca a todas las personas, pero sobre todo, y este es un planteamiento que hago yo, que nos acerque a un modelo y un enfoque distinto de justicia. La administración de justicia, en el modelo que prevalece, ha estado enfocado en la solución individual de conflictos, pero no se ha hecho un enfoque de justicia social. En nuestro país, la justicia social, a pesar de que México es el país donde por primera vez en el mundo se establecen derechos sociales a nivel constitucional, no se ha logrado que el modelo de justicia tenga una verdadera vocación de justicia social y los operadores del sistema de justicia tengan realmente una vocación de justicia social. Y por esa razón, agilizando procedimientos, deselitizando al Poder Judicial, es decir, rompiendo la burbuja, acercando la justicia a la sociedad, implementando justicia social, la protección específica de derechos sociales de los grupos o sectores de atención prioritaria, de los sectores sociales que han sido históricamente desfavorecidos,
que eso es la justicia social. También ya la Constitución, el artículo 17 de la Constitución ya dice que deben privilegiarse la solución del conflicto por encima de los tecnicismos. Eso ya lo dice, el artículo 17 ya lo decía y lo conserva el texto. Pero eso no se hace en la práctica. Los operadores del sistema de justicia están muy acostumbrados durante siglos, han estado acostumbrados a poner por delante formalismos judiciales. Y evidentemente, bajo ese enfoque con el que fueron formados los anteriores operadores del sistema de justicia, así se hacían las cosas. Es algo que hay que cambiar. Realmente se puede y es necesario hacer de lado formalismos judiciales para privilegiar la solución del conflicto y utilizar además medios alternativos de solución de controversias que también ya están previstos en el artículo 17, no son parte de esta reforma. Lo de los formalismos judiciales y lo de los medios alternativos ya estaban en el artículo 17 recientemente, hace algunos años se introdujeron estas figuras, pero no se han vuelto parte de la vivencia y la práctica cotidiana de los órganos del sistema de justicia. Y eso es algo que posiblemente un nuevo modelo pueda implementar, porque era muy difícil para quienes se formaron en la lógica de las causales de improcedencia, sobreseimiento, los formalismos rígidos, excesivos, letristas de la ley. Es muy difícil quitarse ese modo de pensar, ese modo de resolver, ese modo de dictar sentencias de formato de machote. Es difícil quitarse esos lentes, esa óptica, y hacerlo de una manera distinta. Entonces, eventualmente se pretende que un nuevo modelo sea implementado por nuevos operadores del sistema de justicia que transitarán a través de este controvertido punto de elección popular. Les digo, yo no desconozco pues que hay una controversia, esta idea de democratizar como sinónimo de elección popular puede ser compleja, pero también siempre se ha hablado de la legitimidad democrática de los jueces. Y una de las razones por las que el activismo judicial ha sido criticado por algunos, entre ellos su servidor, es porque el legislador y el ejecutivo son los órganos con legitimidad democrática para construir política pública, pero no así los jueces. En este modelo, desde mi punto de vista, se va a justificar un poco más el activismo judicial porque ya hay una legitimidad o habrá una legitimidad del juez otorgada por el voto popular y entonces ahí ya habrá una razón lógica, una razón política de peso para que el juez pueda conducir una decisión de Estado basado en un principio de legitimidad democrática a través del voto popular. No sé si quienes hicieron la reforma habían pensado esto, habían calculado que ese puede ser otro impacto. Pero mientras a mí me tocó estar al frente de un órgano jurisdiccional, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en su momento, yo siempre les dije a mis compañeros, estoy en contra del activismo judicial como juez, estoy en contra del activismo judicial porque los jueces no tenemos legitimidad democrática. Y ahora pues ya la van a tener los operadores del sistema de justicia. El propio Poder Judicial de la Federación ha hecho estudios a lo largo del tiempo y señala que hay desigualdades en el sistema judicial, que se dificulta a los más pobres ser escuchados y que sus reclamos sean atendidos, y esto lastima a la sociedad. Estoy leyendo un texto del Poder Judicial de la Federación con motivo de la reforma judicial de 2020, no de esta, sino de la anterior. Se genera desconfianza en los jueces y en la justicia, y todo esto en su conjunto impide el establecimiento de un gobierno de leyes en México. Esto es parte de un material de análisis del propio Poder Judicial de la Federación. Hay un reconocimiento, existe un reconocimiento, quienes estudiamos temas relacionados con justicia, seguridad jurídica, derechos humanos, pues creo que siempre ha habido una visión crítica del papel del Poder Judicial de la Federación. Pero pues por diversas razones en realidad no se había tocado, no se había sacudido. Yo realmente creo, y lo digo pues como alguien que ha estado en contacto con el sistema jurisdiccional desde distintas trincheras, creo que sí le hacía falta una sacudida al Poder Judicial. No sé si fue demasiado, no sé si fue no solo una sacudida, sino todo un ventarrón, pero yo creo que sí era necesario una transformación del papel del Poder Judicial, y se trata pues de que esto
a utilizarlo para que sea algo bueno, para que sea algo útil, para que mejore el sistema de justicia. La sola reforma por sí misma no va a mejorar el sistema de justicia, desde mi punto de vista. Lo va a mejorar el conjunto de cosas que establece la reforma, operados por operadores de un sistema que tengan una visión del papel del sistema de justicia y qué es lo que se debe hacer, cómo se debe implementar, cuáles serán los beneficios que se buscan. Entonces, para mí era indiscutible la necesidad de transformar el poder judicial en México. Debe dejar de ser una isla de privilegios y recuperar la vocación de justicia social que debería caracterizarlo en un país como el nuestro, pero que se extravió desde hace décadas, y por ello, pues, había que enfocar esta nueva manera de hacer justicia para llevar a cabo no solo la modificación de la estructura y funciones del Poder Judicial, sino transformar la institución, el sistema de justicia, acercarlo a la gente, lograr que sea, como lo dice la Constitución, la justicia pronta y expedita. Como litigante me tocó esperar años para obtener una sentencia de amparo, y dice por ahí un principio que nada es más cercano a la injusticia que la justicia tardía. O sea, si la justicia no llega a tiempo, es muy parecida a la injusticia. Entonces, y bueno, les podría contar miles de anécdotas de procedimientos judiciales que son absurdos, que se atoran en formalismos y tecnicismos, y para terminar después de años resolviéndose en sobreseimientos, y es algo a lo que los litigantes nos acostumbramos. A final de cuentas sabemos que el aparato de justicia no es lo deseablemente confiable que debería ser. Y estoy hablando de la justicia federal en este momento porque es lo que más ha llamado la atención, pero la reforma no solo es a los artículos que abarcan la estructura y funciones del Poder Judicial, sino también al artículo 116 y al 122, que regulan la estructura y funcionamiento de las entidades federativas. El artículo 116 sobre los demás estados, llamados estados, y el 122 sobre la capital del país, llamada Ciudad de México. Sus aparatos judiciales también se van a reformar. De hecho, los transitorios de la reforma establecen un plazo de 180 días para las leyes secundarias y bueno, todo el proceso hasta junio de este año, para la elección extraordinaria de operadores judiciales, y también se establece que los poderes judiciales de los estados tendrán la oportunidad de hacer sus reformas judiciales en este proceso electoral ordinario del 25, o a más tardar hasta 2017 deberá haber una renovación total por elección popular de los sistemas de justicia local y también la creación de tribunales de disciplina, lo mismo que, o sea, un reflejo de la reforma federal. Este rediseño institucional, entonces, les quiero platicar de manera concreta los puntos que abarca. A sus alcances y contenido. Uno de los puntos principales es la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente cuenta con 11 ministras y ministros y se pretende que se integre con 9. En alguna época la Corte tenía 21 ministros, luego se redujo a 11 y ahora se va a reducir a 9 el número de integrantes de la Suprema Corte. A lo largo de la historia, la Corte era la que conocía de todos los juicios de amparo y luego se creó los demás aparatos de justicia, los juzgados de distrito, los tribunales de circuito. De hecho, el amparo, por ejemplo, los procedimientos de amparo directo o indirecto se refieren a cómo llegaba a la Corte el amparo. Llegaba de manera directa, pues, se presentaba ante la Corte, o llegaba de manera indirecta a través del recurso de revisión. Por eso el amparo tiene dos grandes procedimientos, el amparo directo y el amparo indirecto. Pero bueno, luego se crearon los tribunales de circuito para desahogar las cargas de trabajo de la Corte, y la verdad es que ya habían disminuido las materias de competencia de la Corte hasta que en la reforma constitucional del 95 se le incorporan atribuciones en materia de control constitucional, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, que dan lugar a un mayor campo de atribuciones de la Corte. Es decir, ya era necesario revisar su funcionamiento, su estructura, la integración del pleno, de las salas, la manera en que resuelven los casos, y bueno, también
la duración del cargo de ministros. Primero, hace muchos años era vitalicia, luego con la reforma del 95 se reduce a 15 años en la duración de su encargo, y en esta ocasión queda en 12 años la duración del cargo. Hay una expectativa de estabilidad para ministros en una duración tan larga de sus periodos de funciones, pero es menor a la expectativa de los 15 años que ya se habían establecido. Se elimina el funcionamiento de las salas, la Corte va a sesionar en pleno, sus sesiones deberán ser públicas, actualmente tiene sesiones privadas y luego sesiones públicas, ahora se pide que todas las sesiones sean públicas. Se elimina el haber de retiro o pensión vitalicia de que gozan los ministros en retiro o exministros, y las remuneraciones deberán ajustarse al tope máximo que establece el artículo 127 de la Constitución, que es el salario del presidente. Si me preguntan, yo sé que nadie me ha preguntado, pero a mí me parece que los salarios no deben toparse al salario del presidente, porque no hay una subordinación jerárquica. O sea, el decir que el presidente es el que debe ganar más ingresos, pues es una determinación política, es una decisión que se introdujo al artículo 127 constitucional en 2007. Ni siquiera fue durante el gobierno de López Obrador, esa reforma ya estaba en la Constitución. Yo creo que es un error. Creo que debería haber un sistema más general para establecer salarios, porque incluso si arbitrariamente el presidente decide disminuir su salario, entonces está con una decisión personal generando un cambio en todo el sistema de remuneraciones de todo el país. Entonces, creo que no es, está en la Constitución, es una decisión política fundamental, ahí está prevista, pero yo no creo que sea la mejor manera de establecer remuneraciones que optimicen el ejercicio de los recursos públicos y el resultado de los encargos que se tienen. Hay cargos especializados y siempre se pensó así, y por eso el Poder Judicial de la Federación siempre fue la instancia con mayores remuneraciones, y ser ministro de la Corte era el empleo público mejor pagado del país, siempre lo fue. Ahora se está tratando de regular esta parte para cumplir el mandato del 127 constitucional, y que los ministros y de ahí en adelante todos los operadores del sistema judicial no obtengan una remuneración superior a la del presidente. Luego está, por supuesto, la famosa cuestión de la elección popular, que ha sido pues muy debatida, muy cuestionada, que tiene posibles ventajas y posibles desventajas. A mí me parece que se ha asumido de manera automática que los jueces que lleguen por elección popular tendrán un menor nivel de conocimiento jurídico especializado que los que llegan por la vía de designación. Se ha introducido el falso debate de la carrera judicial, pero la carrera judicial llega hasta cierto nivel de los operadores del sistema de justicia. También, con mucho respeto, quiero decir que el sistema de carrera judicial tiene sus grandes defectos. Sé que para muchos ahorita es la gran maravilla y todo, pero en realidad el sistema de carrera judicial está hecho para que solo quienes llevan muchos años trabajando en el sistema puedan pasar los exámenes. Te ponen en el examen, elabórate un proyecto de sentencia, pero lo tienes que elaborar no como tú lo elaborarías, no resolviendo el problema, no resolviendo conflictos, sino a partir de criterios formales, excesivamente formales, de los cuales solo dominan quienes llevan muchos años en el sistema de justicia. ¿Y por qué lo hacen? Pues para que son precisamente esos grupos, esas familias, esas élites que se mantienen unas a otras dentro del poder. O sea, quien le cae bien a los operadores del sistema en turno, a los miembros del Consejo de la Judicatura y particularmente desde la presidencia de la Suprema Corte, puedan ir conduciendo quienes les van abriendo la puerta para que tengan acceso a cargos de jueces y magistrados, que son hasta donde llega la carrera judicial. Entonces, esto se sabe, incluso se llegó a ver casos que se supo de venta del examen, casos de corrupción en el Instituto de la Judicatura Federal, que es quien aplica los exámenes para esto. ¿Y esos exámenes garantizan la ética, la integridad de los servidores públicos? Pues no. Pasar un examen con 10 no garantiza, desde mi perspectiva, que seas el mejor operador del sistema de justicia.
Garantiza que te pudiste aprender o memorizar la manera en que se hacen las cosas actualmente en el Poder Judicial. No estoy tan convencido de que sea la panacea, de que la carrera judicial, y se ha establecido desde el propio Poder Judicial y en algunos medios de opinión, la disyuntiva: o eres de carrera judicial o vas a ser un juez del bienestar ignorante, que no sabes nada, que no tienes ni idea de cómo se maneja esto. Bueno, sí, yo esperaría que los nuevos jueces no tengan idea de cómo se maneja el modelo anterior, pero que tengan la capacidad y el conocimiento para resolver controversias, que para eso están los operadores del sistema de justicia, para resolver controversias. Y que lo hagan de una manera distinta como se venía haciendo. Esto creo que puede ser importante para que tenga sentido esta sacudida al Poder Judicial. Luego está el tema del Consejo de la Judicatura Federal. En el 95 se tomó el modelo europeo de consejos de la judicatura, se trajo a nuestro país y ahora se pretende sustituir el Consejo de la Judicatura, donde además se dejó al presidente o presidenta de la Corte como presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Lo cual pues representa ahí un incluso conflicto de interés. El Consejo de la Judicatura está para administrar, mientras que los órganos de justicia para juzgar. Pero aquí se revolvió la función de juzgar con la de administrar. Ahora lo que se plantea es crear un órgano de administración que se encargue de la organización, supervisión y creación de los órganos de justicia, y se deja en un tribunal de disciplina integrado por 5 miembros la supervisión y control de las decisiones y resoluciones del Poder Judicial, siguiendo el sistema de instancias, por supuesto. Estos son básicamente los, y las nuevas reglas procesales de las que hablaba, de 6 meses para la resolución de asuntos fiscales y 1 año, cuando mucho, para la resolución de asuntos penales, que muchas veces exceden esos términos, esos plazos. Imagínense ustedes asuntos penales que llevan 2, 4, 5, 7, 10 años. Ahora se establece el plazo máximo de 1 año para la resolución de asuntos penales, que me parece que es relevante, que puede también ser de utilidad. Los poderes judiciales de las entidades federativas deberán establecer reglas para la elección directa de magistrados y jueces, así como la creación de órganos de administración y de disciplina con el mismo carácter que el nivel federal. Y está también, por último, el tema de los fideicomisos, la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, de la Federación y de los poderes judiciales de los estados. Ya el anterior viernes se abordaron los temas de la economía, el nearshoring. Yo quería abordar básicamente el rediseño constitucional del Poder Judicial de la Federación. No quisiera abordar con mucho detalle el tema de los elementos, los aspectos que comprende el nearshoring, pero sí creo que es necesario señalar que el impacto de esta reforma puede ser, ha sido o es un tema de gran interés y de gran actualidad. Algunos expertos han dicho que esta reforma puede generar incertidumbre y desafíos para las empresas que buscan establecerse en México a través del nearshoring. Es lo que se ha dicho, digamos, hay mucha información al respecto. Entre estos desafíos que se mencionan están la regulación de trámites administrativos locales, que actualmente no son tan ágiles y que pueden demorar el avance de actividades industriales. Además, la escasez de terrenos estratégicos, los costos relacionados también, pueden ser un obstáculo para los desarrolladores. ¿Realmente la reforma por sí misma va a representar un riesgo inminente para todos los inversores? Me parece que no. A la luz de lo que estamos hablando, me parece que no podemos afirmar de manera tajante que la reforma tiene impactos negativos, como tampoco estoy afirmando ni puedo afirmar que la reforma tiene por sí misma impactos positivos. La reforma es una sacudida, un cambio, una transformación del Poder Judicial que, según se implemente, puede generar incertidumbre si no se implementa de manera ágil, rápida, si el tránsito, el cambio del modelo es tardado, paraliza al sistema de justicia, puede generar riesgos, pero si el cambio es ágil, es rápido, es factible, y se implementa con nuevas reglas claras y disposiciones sencillas que faciliten a la gente la comprensión del sistema de justicia sin necesidad de requerir una mayor complejidad como la es ahora, incluso desde el lenguaje del sistema judicial,
podrá hacer incluso mayor cercanía con las personas y entre ellos los inversores y empresarios en el sector económico que puedan tener pues un mejor acceso para el éxito de sus operaciones. También algunos especialistas han hablado, al contrario, de posibles oportunidades y ventajas para las empresas que se establecen en México a través de nearshoring. Esta reforma podría impulsar la transparencia y la eficiencia en la resolución de conflictos y además la ubicación geográfica estratégica de nuestro país y su acceso a los mercados internacionales también pueden ser muy benéficas para los mercados que pretenden expandirse en esta región. Y así se pueden encontrar tanto desafíos como oportunidades y ventajas que pueda ofrecer este fenómeno económico al cual la variable de la reforma judicial y su impacto que puede ser significativo en industrias como la farmacéutica o la de dispositivos médicos, entre muchas otras, pueda lograr dar certidumbre jurídica, evitar la dilación de procesos, que es algo que frecuente en el sistema de justicia, y que pueda además fomentar un crecimiento del mercado. Para finalizar, diría yo que es importante destacar que esta reforma también tiene implicaciones macroeconómicas que podrían afectar a distintas industrias, como la desaceleración del crecimiento económico y el déficit fiscal. Y en cuanto a algunos consejos para las empresas que buscan establecerse en México, es recomendable trabajar de manera colaborativa con el gobierno y otros actores clave para mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades, participar activamente en el diseño de leyes secundarias y la promoción de un entorno regulatorio favorable, considerar la proximidad de Estados Unidos y la existencia de tratados comerciales como una ventaja para posicionarse en nuestro país y sobre todo para la manufactura y exportación de distintos productos y dispositivos como los de carácter médico, que es donde hay algunos artículos relacionados con este tema. Y bueno, finalmente, para concluir, decía yo, no puedo afirmar que la reforma tendrá impactos positivos o negativos, creo que nadie lo puede afirmar. Sin embargo, creo que debemos estar al pendiente de nuestro deber como sociedad, también los empresarios desde su trinchera y a los medios de comunicación, estamos al pendiente de qué es lo que va a pasar y cómo se va implementando la reforma. Y desde mi punto de vista, es muy útil hacer análisis objetivos de esta situación para evitar que solamente corrientes ideológicas predominen en el discurso, en la narrativa de qué es lo que está pasando en nuestro país con esta reforma particularmente, que no es muy distinta a cambios estructurales que se han hecho a lo largo de todo el siglo, reformas constitucionales que se han hecho, no es muy distinta, es una reforma estructural e integral cuyos objetivos ya han sido planteados y explicados. Sería todo por mi parte, agradezco de verdad mucho la atención de los presentes y quienes nos siguen en la transmisión y espero pues que esta información pueda resultar útil. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias podemos iniciar con una ronda de preguntas, si les parece bien. También a nuestros colegas que están conectados, vemos aquí a Liliana Trejo de la AMSDE. Si alguno de ustedes tiene preguntas, por favor, pueden levantar la mano virtual. Nuestro compañero Rodolfo puede tomar nota de ello y pueden abrir su micrófono. De momento en la sala, si alguno tuviera preguntas, nuestra compañera, por favor, nombre y de dónde nos acompaña. Hola, buenos días, Isabel Abraham del Sur. Me llamó la atención lo que comentaba sobre esta reforma, cómo va a reducir los trámites para empresas. Decía que se estaba estableciendo que no pasará más de 6 meses. No sé si me puede explicar cómo es ahorita actualmente se está pensando en Walmart, ¿no? O Electra, ¿no? Que tienen todo este tema de los amparos, los atrasos con eso. ¿Cómo es actualmente ese proceso? ¿Cómo pasaría? Gracias. Sí, bueno, muy brevemente, este es un tema muy concreto y específico. Actualmente no hay un plazo. Un juicio de amparo de una de estas empresas que tienen obligaciones fiscales y que tratan de hacer alguna dilación específica, lo que se conoce en la práctica de los juicios como chicanear los asuntos para irlos atrasando y hacerlos largos, y han logrado extender por años este tipo de procedimientos. Es una realidad que es conocida, que es sabida, y la reforma
con este punto específico, al establecer un máximo de 6 meses para la solución de los asuntos fiscales, evita que precisamente en un tema tan sensible como las finanzas públicas, el tema fiscal, pudiera afectar la economía nacional. Entonces, lo que se plantea en la reforma es que si pasados 6 meses no se ha resuelto el asunto de carácter fiscal, se le tendrá que dar aviso al Tribunal de Disciplina Judicial para decirle por qué no se ha resuelto, o, en su caso, para que este tribunal intervenga y resuelva y sancione por la falta de, o por la dilación indebida. Porque muchas veces se sospecha que los grandes despachos de abogados, que son a veces amigos, familiares, invitan a sus reuniones familiares a los operadores del sistema de justicia, cosa que también pues, es una cuestión tradicional y que debería escandalizarnos, ¿no? Que los litigantes de los grandes despachos corporativos fiscales tienen una relación muy cercana y directa con las cúpulas del sistema de justicia y pues entonces logran ver reflejado esto en beneficios en este trámite de juicios. Esta determinación de la Constitución ahora del artículo 17 pues trata de evitar ese tipo de cuestiones. Perfecto. ¿Alguien más aquí o pasamos con la...? Sí, por favor, su nombre y de dónde nos acompaña. Miguel Ramírez de Dinero, Negocios y Finanzas. En esa parte, por ejemplo, esta reforma está planteando eso, ¿no? Que se tenga ese tope máximo de los 6 meses. Pero vemos que, por ejemplo, con la reforma laboral, la huelga no duró un año de Notimex para que la resolvieran y tuviera todo eso. Eso, o sea, como que tampoco se ve que en realidad las cosas cambien con esa reforma. Aunque la reformen, siguen los viejos problemas. Sí, a ver, realmente la problemática social no se resuelve reformando la ley. Esto es algo que también yo siempre he señalado. La ley es una herramienta, es un instrumento que sirve para hacer cosas. No resuelve los problemas, pero ayuda en ciertos casos. Aquí, ¿qué es lo que se buscó? Establecer un candado. Es decir, si se ponen los 6 meses y los 6 meses no se cumplen, no va a pasar nada. ¿Cuál fue el candado? Que pasando los 6 meses se tiene que dar aviso al Tribunal de Disciplina Judicial, de lo contrario se convierte en irregularidad por parte del juez que no lo resuelva, y en ese sentido, la intervención del Tribunal de Disciplina Judicial se vuelve, incluso ha sido también criticado este tribunal, que es una espada de Damocles o un permanente control sobre la actividad de los jueces, pues sí lo es un control sobre la actividad judicial, y en este caso concreto no va a pasar lo que pasa en otras materias, porque si no se resuelve en 6 meses el asunto fiscal, se da aviso al Tribunal de Disciplina, el cual toma intervención. Entonces aquí yo veo muy difícil que un juez de materia administrativa deje de resolver el asunto fiscal en los 6 meses, porque sí hay consecuencias legales. ¿Qué le pasa a ustedes que no? Se va al Tribunal de Disciplina y se puede ser sancionado por incumplir un mandato constitucional de 6 meses para resolver el juicio. Perfecto. Vamos a tener primero una pregunta del público que está virtual. Está Ivette Saldaña, me parece. Ivette, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Sí, claro. Ivette Saldaña, del periódico El Universal. Lo que nosotros hemos oído es que de los inversionistas es que tienen temor de lo que pueda pasar en este periodo de ajuste, que prácticamente se va a quedar sin un mecanismo de resolución, y porque hay asuntos que ya están archivados, unos que están en trámite. Okay. Entonces la pregunta es, ¿en cuánto tiempo estaríamos viendo que se va a normalizar la operación del sistema judicial desde su punto de vista? Y segundo, ¿podríamos ver que las empresas empiezan a utilizar más mecanismos de arbitraje internacional para pasar como este periodo de ajuste, o le llamemos curva de aprendizaje de la reforma judicial? Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, lo que se planteó fue este periodo de ajuste en 2 etapas. Por eso se hace la elección extraordinaria en 2025 y luego una elección ordinaria del resto de los operadores del sistema, salvo la Corte, que la Corte sí se renueva en su totalidad ahorita en 2025.
pero los demás órganos del sistema se renovarán en dos partes, jueces de distrito y magistrados de circuito, el 50% en la elección extraordinaria del 2025 y el otro 50% en la elección ordinaria del 2027. Ese es lo que se plantea como periodo de ajuste, son 2 años, en los cuales coexistirán operadores del sistema anterior con los nuevos operadores del sistema. A mí me parece que finalmente siempre que hablamos de la llegada de nuevos operadores del sistema, hay una curva de aprendizaje que depende también mucho del profesionalismo del individuo en este caso. El hecho de haber trabajado muchos años en el Poder Judicial como secretario de acuerdo, secretario de estudio y cuenta o lo que sea, pues favorece, por eso se ha dicho mucho de la carrera judicial, favorece el conocimiento de cómo se hacen las cosas o cómo se han venido haciendo. Pero el cambio de paradigma implicaría precisamente la necesidad de llegar con una visión distinta. Este periodo de ajuste debe ser rápido, es decir, el plazo máximo del periodo de ajuste son los 2 años para que se renueve en su totalidad el Poder Judicial hasta 2027, pero a mí me parece, por la práctica y la experiencia que yo he observado, que el periodo de curva de aprendizaje, el periodo llamado curva de aprendizaje, debe ser ágil para los nuevos operadores del sistema, que, insisto, no puede exceder de estos 2 años para que lleguen los otros en el segundo proceso de elección en 2027. Espero haber respondido lo que se... Doctor, independientemente del periodo que dan, o sea, por esta curva de aprendizaje, ¿no pudieran tomarse más tiempo? Porque se me hace como en un escenario ideal 2 años, es como pensar que todo va a fluir de una manera muy estructurada y la verdad es que está el componente humano que puede llevar a variar los tiempos y también las resoluciones y la operación. Sí, bueno, decía yo que la curva de aprendizaje desde mi punto de vista puede ser mucho menor de 2 años. Se puede, bueno, mire, por ejemplo, en algunas materias, la administrativa, la electoral, la agraria, que no tienen el sistema igual al Poder Judicial de la Federación, carrera judicial, los operadores del sistema, los magistrados de esos ámbitos, vienen también usualmente de fuera y lo que se ha observado es que las curvas de aprendizaje no son tan tardadas, no son tan largas como 2 años. Yo señalaba que, en mi opinión, dado cómo se ajustó el modelo, 2 años es el plazo máximo para la estabilización del sistema, pero en mi opinión las curvas de aprendizaje pueden ser mucho menores, porque a final de cuentas no olvidemos que el Poder Judicial o los órganos de justicia, de impartición de justicia, son labores técnicas y son estrictamente para abogados. Y entonces quienes llegan son abogados siempre, por supuesto, pues es necesario para la impartición de justicia tener ese perfil, y quienes muchas veces, si bien no han sido operadores del sistema de justicia, muchas veces están del otro lado de la cancha, han sido litigantes, miembros del foro jurídico, que también llegan a ocupar el espacio y a realizar la tarea, la función, la actividad, con un conocimiento desde otra perspectiva de cómo se hacen estas labores. O sea, no es llegar a ciegas, no es llegar sin saber nada, es simplemente llegar a ajustarse a la manera en que tiene que operar el espacio de administración de justicia. Entonces yo digo, en mi opinión, mi hipótesis es que el plazo máximo es de 2 años, pero que las curvas de aprendizaje eventualmente pueden ser menores. A mí me pasó cuando yo llegué, no había sido operador de justicia, llegué a ocupar un cargo de magistrado electoral y había litigado muchos años y no me es desconocido el ambiente, pero no lo había practicado desde esa trinchera y la curva de aprendizaje pues no fue tan lenta. Además yo llegué en un proceso electoral y logramos una curva de aprendizaje muy rápida, una estabilización de la instancia del órgano, y además en la materia electoral esto sucede con mucha frecuencia. Entonces, mi hipótesis es que si ese plazo de 2 años es un plazo máximo, puede haber incluso una realidad de menor periodo de curva de aprendizaje. Muchas gracias. Tenemos tiempo, doctor, para 2 preguntas más. Sí. Pueden ser por acá. Y siguiente, tomamos 2 preguntas seguidas, si nos acompaña también la tuya, por favor. Y con esta cerramos y agradecemos también a quienes nos están haciendo las preguntas en línea, por favor. Muchas gracias, Carla Bustillo, licenciado, gracias por su presentación. Quisiera preguntarle, es de interés para todos,
Usted nos comentó en su presentación que esta reforma podría traer más inversión. ¿Podría ser un poquito más puntual y compartir su punto de vista de por qué usted considera que esta reforma va a traer más inversiones, va a elevar la competitividad y obviamente por qué va a favorecer al nearshoring? Y la segunda pregunta también, nada más para juntarlas, doctor. Sí, David Ortega, quiero preguntarle desde su punto de vista si considera que a partir de esta reforma realmente se va a eliminar el nepotismo ya existente o será para las siguientes generaciones, por así decirlo, y también su opinión sobre qué cree que vaya a suceder con Salinas Pliego. Bueno, respondemos las dos. Sí, mi planteamiento es sobre un potencial. No puedo afirmar, como lo dije, que esto va a pasar, que haya más inversiones, competitividad y se favorezca el nearshoring, pero el potencial, ¿cuál es el potencial desde mi punto de vista? Si el cambio en el sistema de justicia, su transformación, permite que toda la sociedad y los sectores económicos aprecien un modelo más ágil de justicia, un modelo más cercano, un modelo menos complejo, menos técnico, entonces esto podría favorecer la certeza jurídica. El principio fundamental básico al que yo me he referido es la certeza jurídica. Y si hay mayor certeza jurídica, hay mayor potencial de inversión económica y muchas otras cuestiones que puedan favorecer el contexto social, que es lo que se busca. Dice, la reforma no se hizo evidentemente para perjudicar o para demoler el sistema de justicia, se hizo para transformarlo y buscar que sea mejor. Esa es la pretensión. Yo no puedo afirmar que se vaya a alcanzar la pretensión, ojalá. Para mí es deseable que esto se logre a través de estos elementos. El tema del nepotismo, hay un estudio del propio Consejo de la Judicatura y estudios que se han hecho desde entes externos y organizaciones sociales que reflejan una práctica de que los jueces, como todos sabemos, no pueden contratar a sus familiares, entonces hacen acuerdos, tú contratas a mis familiares, yo contrato a los tuyos, y entonces esto generó, decía yo, una isla de privilegios en donde el ser miembro del Poder Judicial de la Federación daba acceso a que muchas familias se apoderaron y construyeron una élite, que además se protegían entre ellas, en fin, todo esto que sabemos. Tampoco puedo afirmar que la reforma por sí misma vaya a acabar con el nepotismo, pero al sustituir a una élite que está atravesada en el Poder Judicial, que está entronada, y que al sustituir a esta élite pueda reformularse la estructura del Poder Judicial, existe la posibilidad de acabar con esa élite. ¿Cuál es el peor escenario? Pues acabar con una élite para poner otra. Ese es el peor escenario. Si las reglas que se establecen impiden que esto suceda, que los nuevos operadores del sistema de justicia verdaderamente tengan cerrada la puerta, ya aprendimos de la experiencia, sería terrible quitar una élite para poner otra, ¿cuál sería el caso? Esto debería ser parte del nuevo diseño y cerrar la puerta a estas contrataciones familiares perversas que han venido sucediendo. Y en el tema de Salinas Pliego, pues los juicios fiscales que se están siguiendo, los amparos fiscales que se están siguiendo, deberán seguir las reglas procesales del momento en el que se iniciaron. Esta reforma de los 6 meses aplicará para los juicios posteriores al 15 de septiembre. Gracias. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias por su participación. En el nombre del CIDE, obviamente le entregamos un reconocimiento por haber dado la sesión sobre la reforma judicial. Y bueno, en breve pasamos con el siguiente expositor.